Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7. Mientras nosotros hacemos una oración. Padre, en esta hora estamos en tus manos y ponemos ese tiempo donde hablaremos de tu palabra, Señor. Escucharemos de ella, Señor, atentamente, para que nuestras vidas estén guiadas por ti, estén atendidas, estén apercibidas por tu palabra, Señor, de lo que nos viene, lo que nos estamos, donde estaremos mañana, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas quien nos guíes en esta hora para poder escuchar tu palabra atentamente, Señor. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén, amén. Mateo capítulo 5, versículo 7. Hoy hablaremos de bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo va a decir. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ellos qué van a alcanzar, hermanos? Misericordia. ¿A quiénes? Aquellos que hacen misericordia. En esta quinta bienaventuranza, hermanos, quizá algunos de ustedes recordarán las primeras 4 bienaventuranzas, tenían que ver con una condición interna de nuestro corazón que iba a afectar mi relación con Dios. Bueno, en estas próximas 4 más bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con los demás, con tu prójimo, con tu vecino, con el que está a tu lado. Dile a tu vecino, misericordioso tenemos que ser. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo nos deja ver las grandes áreas donde Él supo expresar misericordia, donde Él espera que tú y yo también expresemos misericordia. Cristo supo atender las necesidades espirituales de la gente, y por eso dice que Él iba por toda Galilea enseñando en la sinagoga y proclamando el evangelio del reino. Cristo sabía su prioridad de llenar el hambre espiritual de la gente, hermanos, y solamente puede ser saciada precisamente por el pan divino, hermanos, el pan espiritual que Dios provee. Cristo estaba consciente de eso, hizo eso su prioridad, pero no hizo eso su exclusividad, no hizo únicamente lo espiritual. Porque juntamente con eso, tú lees en ese mismo texto cómo Jesús iba sanando todo tipo de enfermedad y toda dolencia. Sí, les alimentaba espiritualmente, pero también les proveía de sanidad y de alimentación física también. De manera que Él supo atender las necesidades espirituales, que era su prioridad, pero como dije, no era su exclusividad solamente eso. Y la gente pudo entender al mismo tiempo que Él también, aparte de lo espiritual, también poseía un poder para poderle sanar, porque venían, hijo de David, ten misericordia de mí. Venían a Él y sana a mi hija, sana a mi enfermo. ¿Por qué? Porque también conocían ellos que Él tenía ese poder para sanar a ese tipo de dolencias. Es lógico que Dios, si creó el alma y el cuerpo, es lógico que Dios quiera atender las necesidades de ambas cosas. De hecho, ¿cómo sabes que cuando Dios creó a Adán, Él le ordenó a Adán que cuidara incluso de la creación en general? No solamente que se enfocara a su familia, sino de la creación en general le hizo cuidar, porque Dios había creado todo eso. Nosotros leemos en este mismo sermón del monte, hermanos, de cómo Dios cuida, dice, de cómo Dios cuida de las aves del campo, de los lirios de los valles, cómo los alimenta. Ahora, ¿Dios no va a estar interesado en que cuidemos el cuerpo humano? Claro que sí.
un cuerpo que posteriormente va a ser glorificado, y Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo humano. De manera que cuando examinamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que realmente se caracterizó todo el tiempo por esa combinación de llenar las necesidades espirituales, el ancla de su prioridad principal, pero también acompañado al mismo tiempo de supliendo las necesidades físicas de las multitudes, hermanos. Mateo 9:35 nos dice que Cristo iba proclamando el evangelio del reino, pero también iba sanando toda enfermedad, y eso es la misericordia, que no solamente te proveo de algo material, sino también de algo espiritual, o no solamente de algo espiritual, sino también de algo material. La misericordia, hermanos, no se divorcia de lo otro, de lo espiritual ni de lo material. Nosotros lo podemos ver con el Señor Jesucristo. Tenía una visión más completa de la vida del hombre, y es por eso que continuamente Él está interesado en suplir ambas cosas, tanto lo espiritual como lo físico. Él sabía que en términos espirituales tenía que ser su prioridad, y es interesante porque textos más adelante de los evangelios siempre hablan que Él iba proclamando, anunciando y luego sanando las enfermedades. Es la naturaleza de Dios suplir, proveer, pero es la responsabilidad de sus hijos precisamente reflejar el carácter de Cristo. ¿Cristo qué hizo? Predicando el evangelio, pero también sanando a las personas. Bueno, si nosotros tenemos ese ministerio del don de sanidad, bueno, también podemos proveer eso. Pero si no tenemos el don de sanidad, nosotros podemos tener otro tipo de don o facilidad económico, de tiempo también, de empatía, para poder ayudar a los hermanos, ¿sí? De manera que cuando nosotros divorciamos esas dos cosas y nos enfocamos exclusivamente en atender las necesidades espirituales de los hombres, hermanos, nosotros estamos representando no una buena imagen de Dios. Estamos haciendo como que una caricatura de Dios abundante, de un Dios proveedor nada más. Lo que Dios quiere ver es que una iglesia que atiende su responsabilidad, que entiende que delante de Él está una necesidad y que debe de otra manera representarlo bien. Cuando una iglesia entiende, entonces se esfuerza para hacer las dos cosas, espirituales y físicas también. No hacemos nada, escúchenme esto, no hacemos nada con llenarle el estómago a alguien y que vaya esa persona directamente al infierno, ¿sí? O que esté bien vestida, pues te voy a dar estos zapatos, te voy a dar esta ropa. No hacemos bien, no hacemos bien en nada más eso, y excluirlo de la palabra de Dios. Pero por otro lado, nosotros no podemos caer en la negligencia de pensar que porque yo ya le prediqué el evangelio, yo ya le di todo lo que él necesitaba. No, también necesita comer, también necesita vestir. Entonces nosotros tenemos que ayudarle en las dos cosas, tanto en el área espiritual como en el área física. Por ejemplo, si usted tiene algún talento, por ejemplo la comida, pues te invito a comer, pero en esa comida nunca le hablas de Dios a esa persona, pues se irá con el estómago lleno, se irá con su paladar de qué rico, ¿no? Qué rico estuvo la comida, pero pasa un accidente o por vías naturales muere esa persona. ¿A dónde se va? Sin saber de Cristo, al infierno. De nada sirve que lo mandemos con el estómago lleno y bien vestido si se va a ir al infierno. Decimos que lo más importante, hermanos, yo ya se lo di, que fue el alimento espiritual. Pero Santiago, el hermano de Jesús, hay algo que él no puede entender de los hijos de Dios o de los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, que mora el Espíritu de Dios, que no pueden ser insensibles a las necesidades de los hermanos.
Busque lo que es Santiago capítulo 2, versículo 14. En el libro de Santiago, porque cuando Santiago lo habla de esta forma, hermanos, él está entendiendo de que precisamente tenemos que exhibir una fe que yo tengo y no me tengo que precipitar en decir solamente ya le di lo más importante. Dicen en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Que si tienes una fe salvadora, tú has sido sensibilizado por el Espíritu y ha hecho un trabajo en ti interior, el que ha regenerado tu alma y ahora te da una sensibilidad de Dios. El Dios que está en ti poco a poco comenzará a crecer y comenzará a manifestar necesidades, en las necesidades de esas personas, hermanos. Santiago dice: yo dudo tu conversión de fe sin obras. Es lo que Santiago está diciendo. Santiago no nos está diciendo que para tú salvarte tú necesitas obras, no. Él está cuestionando la existencia de la fe aislada, desprovista de las obras, hermanos. Porque él dice que el Espíritu de Dios que vive en ti precisamente te da la sensibilidad, precisamente para que tú puedas representarlo bien en ese aspecto de la misericordia y darle a las personas lo que ellos necesiten. Por ejemplo, John Wesley decía: si vamos a sentir por los pobres en necesidad, vamos a tener que sentir en nuestros bolsillos. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Decía: si vamos a sentir por los pobres en necesidad, entonces vamos a también a sentir en nuestros bolsillos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a despojar. En la historia de la iglesia se ha enfatizado o tanto dar o en lo material, o tanto nada más en lo espiritual. Pero tenemos que tener un balance, Por ejemplo, ahorita nosotros lo podemos ver con lo que se está manifestando ahorita de las candidaturas, de todos los proyectos de los partidos para poder llegar al poder, ¿no? ¿Qué es lo que te ofrecen ahorita? Te están diciendo: les vamos a quitar todo lo que tienen ustedes y ya no les vamos a dar nada. No sé de dónde están sacando presupuestos, pero están dando de más. Por eso en nosotros tenemos tanta inflación también. Es una de las causas, ¿no? De tanto que estamos prometiendo y nada más no va a alcanzar, ¿no? Que ahora ya no solamente a los adultos mayores, sino también ahora desde que nacen ya tienen su recompensa, ya tienen su apartado económico, y que los jóvenes, y que ahora ya no van a cobrarle al metro a los jóvenes ni a los estudiantes, ¿no? Y tampoco a los adultos mayores. O sea, tantas cosas se están prometiendo hoy por hoy. Y Cristo no hizo eso, hermanos. Cristo llenó las necesidades en el contexto de la predicación en lo espiritual, pero ciertamente también fue a llenar las necesidades físicas, hermanos. Pero en el contexto de la predicación, de la evangelización, hermanos, el día que Jesús mandó a sentar para darles a la gente de comer, porque ya era tarde, o sea, los discípulos los querían despachar, ¿se acuerdan de ellos? Ya, maestro, hay que decirles que ya se vayan porque ya es tarde.
Y a lo mejor pueden encontrar un asalto en el camino. El texto dice que Jesús no hizo eso. La gente dice, tiene 3 días conmigo, no ha comido, y tuvo compasión de ellas. Les mandó a sentarse porque las vio como ovejas sin pastor. O sea, no solamente ya les proveí el alimento espiritual de lo que mi Padre está diciendo, sino ahora también siéntense. Pero maestro, no tenemos tanto, no tenemos, bueno, ¿qué tienes? Pues tenemos 2 pececillos y 5 panes, pues con eso ahorita vamos a orar, ¿no? Y dice la Biblia que precisamente Él suplió esas necesidades físicas, las vio cansadas, las vio hambrientas y fue conmovido en su interior a hacer algo por ellas, porque se trataba precisamente de esta bienaventuranza: los misericordiosos alcanzarán también misericordia. Así es que para esto yo les invito a que veamos 3 puntos de esta materia. Vamos a ver la esencia de la misericordia. Punto número 1, vamos a ver los obstáculos de la misericordia, porque ¿cree que haya obstáculos en la misericordia, hermanos? Claro. Pero también, cuando nosotros entendemos de la misericordia, también entendemos que hay un estímulo para los misericordiosos. Así es que abordemos la primera, la esencia. ¿En qué consiste la esencia, hermanos? ¿Cómo es que se va a expresar la misericordia? ¿En qué consiste la misericordia? ¿Cómo se va a manifestar esa misericordia? Bueno, el puritano Thomas Watson describe la misericordia de una disposición derretidora del corazón. ¿Ya me doy a entender? Es una disposición que mi corazón se derrite, que considera rápidamente las miserias o dificultades de otras personas, estando presto en todo momento para ser instrumento de su bien de esa persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo estoy sentado esperando ver quién tiene o quién necesita misericordia, pero con un corazón derretido para poder ayudar a esa necesidad. Ahora, la verdad, estamos muy lejos de eso nosotros. Muy lejos estamos de eso. La palabra en el griego, misericordia, viene de una palabra eleo. Es una palabra que habla de una emoción que mueve a la acción. La palabra en griego es eleo, y es una palabra que habla de una emoción, pero que te mueve a la acción. Fíjense cómo es. O sea, yo veo la necesidad, ¿sí? Me mueve la necesidad, ay, pobre de él. Pero no me quedo con el pobre de él, sino me paro inmediatamente y proveo a aquel que necesita. Es, por ejemplo, vas en el metro y como joven, ¿no? Te sientas y ya vas cansado. Pero ¿qué crees? Que entran personas adultas y tú te haces el dormido, ¿no? Para que no le des tu asiento porque vienes tú cansado. Entonces, ese es un corazón presto, derretido, un corazón para ayudar, ¿no? Es un corazón perezoso que cierra sus ojos, ¿no? Para no ver la necesidad y no suplirla. Ahora, mi pregunta es, ¿tendrá esa persona todas las cosas para suplir esa necesidad? Sí, pero lo que no tiene precisamente es esa emoción que te mueve a la acción. Que tu corazón no está derretido. Yo creo que todos aquí en algún momento nos enamoramos fuertemente de alguien, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y entonces eso te movía a quererte, no sé, cuando te estabas arreglando y estabas frente al espejo, no, mira aquí la cejita, no, el cabello, las púas, no, que no se me levanten las púas y ay, la corbata, ay, y está tu corazón que está derretido por
encontrarte con esa persona, tu media naranja, tu cuarto de naranja, lo que sea, ¿no? O tu limón, lo que te ves a encontrar, no sé, dependiendo qué eras tú, qué seas tú, si naranja, limón o sandía o melón, lo que sea, ¿no? Pero tenías un corazón derretido por encontrarte con esa persona, hermanos. Y por eso esta palabra de verdad que me llamó mucho la atención, que viene de una palabra que te crea emoción, pero que te mueve a la acción. La misericordia encuentra su aplicación no solamente a la hora de predicarle el evangelio a otra persona, no solamente a la hora de llenar su necesidad física, sino a la hora de perdonar. Ahí está otra faceta, es la misericordia. Sino a la hora de perdonar, de sufrir injurias, de sufrir por el otro, hermanos. Ahí también hay misericordia. No solamente en predicar, no solamente en suplir las necesidades, sino también en perdonar todo tipo de injurias o al grado de sufrir por los otros. La misericordia no está buscando que se le pague sus derechos, sino que está dispuesta a hacer concesiones, hermanos, sobre la base del amor y la preocupación por el otro. O sea, supongamos que usted tiene un negocio afuera de su casa y de repente, como ven que le está yendo muy bien a usted, viene otro con otro tipo de negocio y se pone al lado de usted. Y tú, no, hazte para allá. ¿Pero por qué? No, pues que si no me va a bajar las ventas a mí, pero oye, si tú vendes tamales y yo vendo panes, ¿qué tiene que ver? No, porque le bajas. Y entonces hay mucha gente así. Pero cuando nosotros sufrimos concesiones, entonces le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando a los clientes. Sí, esperemos que nos vaya bien. Esa es una concesión que nosotros le permitimos, o nosotros estamos de acuerdo, o nosotros no tenemos ningún problema que otra persona entonces se ponga al lado de nosotros a vender. Pero ¿sí ha visto eso, que la gente se pone celosa? ¿Se ha visto que la gente se pone así? ¿Por qué? Porque no está dispuesta, porque no hay misericordia. No hay misericordia. Hablando de ella, de la misericordia, quiero comentarles que los ángeles de Dios nunca han experimentado misericordia. Ellos no han estado en esa necesidad de experimentar misericordia, porque la misericordia presupone un estado de necesidad física o espiritual. Entonces los ángeles de Dios nunca han estado en hambre, sedientos, nunca han estado desamparados, en pecado. Ellos no han experimentado misericordia, hermanos. Ellos han experimentado gracia. ¿Por qué les digo de la gracia? Porque la gracia tiene que ver con la ausencia de méritos. La gracia tiene que ver con ausencia de méritos. La misericordia tiene que ver con carencias, en miseria. Y ahí la palabra, si usted quiere, la palabra misericordia, por la miseria. Entonces los ángeles de Dios han experimentado la gracia de Dios porque han recibido un cielo, porque han recibido una existencia al lado de Dios que ellos no merecían, pero que ellos no se lo han ganado, pero por gracia lo tienen ellos. Pero tú y yo hemos experimentado o somos receptores de ambas cosas, tanto de misericordia como de gracia. Porque Dios nos ha perdonado y nos ha evitado ir al infierno, ¿sí? Eso es misericordia, pero por la gracia que nos da una medida extra, Él nos lleva al cielo, a su presencia. Fíjense, la misericordia me evita de ir al infierno porque me perdonó. Y su gracia, ahora, si Él me diera únicamente misericordia y me diera vida eterna aquí en esa tierra, con todos los altos y bajos que pasamos en esa tierra, ya estaríamos librados porque nos evitó de ir al infierno y estamos en esta tierra por su misericordia, ¿no? Pero si Él nos da algo más,
que en este caso es gracia, y esa gracia precisamente nos lleva a estar delante de Dios, ir al cielo, a estar en su presencia. La misericordia actúa en el plano de la necesidad. La misericordia comienza a ponerse en los zapatos del otro, en la piel del otro, y decir: híjole, creo que le está yendo mal a esta persona, le está yendo mal a esta otra persona, y te pones en los zapatos y voy a hacer algo para que ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque la emoción te está moviendo ¿a la qué? A la acción. Trata de experimentar. Si yo fuera un niño con hambre, ¿cómo yo me sentiría? Trata de experimentar eso. Si yo fuera una mujer abusada, maltratada, trata de entender su dolor, su necesidad. Ustedes sienten el dolor cuando ven a niños, y muchas veces explotados en los semáforos o en las calles pidiendo dinero, sabiendo que muchos de esos niños son explotados. ¿Ustedes sienten dolor o no? Chamaco, vete para allá, quién sabe qué, ¿no? En la medida que nos vamos pareciendo a Dios, lo vamos a ir dando a entender a la gente que conocemos a Dios, porque tenemos misericordia de ellos. Les proveemos espiritual, pero también les proveemos en lo material. Esa es la naturaleza de la esencia de la misericordia. Ahora tomemos el punto número 2. Vamos a los obstáculos de la misericordia. Ahí es donde nos vamos a detener un poquito más, porque que hay obstáculos, hermanos, bastantes. Si nosotros hemos sido receptores tanto de misericordia y de gracia, y lo sabemos y decimos y lo cantamos y lo proclamamos aquí, que grande es tu misericordia cada día, y te exaltamos, te adoramos, Dios, ¿qué ocurre? Que cuando se nos hace actuar en esa misericordia, no pasa nada, no sentimos nada, no ayudamos. ¿Cuáles son los obstáculos, los impedimentos precisamente en los que suprimen esta acción de misericordia? En lo que yo quiera ayudar, pero nada más no puedo. Es como aquel que dice, ¿no? Ya levántate, sí, ya quiero, pero mi cuerpo no me obedece, mi cuerpo no quiere levantarse, ¿no? Y te dice, ya levántate, mira, en espíritu ya estoy levantado, pero en la carne estoy aquí tirado, ¿no? Y así hay mucha gente que en espíritu quiere ayudar. Va caminando, ve personas en necesidad y dice, Señor, ayúdalo. Uf, te pasas de filo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que hace que tú y yo nos comportemos muchas veces o nos comportemos muchas veces como el sacerdote y como el levita? En la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan de eso? Recuerden la historia. Un hombre viene de Jerusalén, camino a Jericó, es asaltado, es herido, le han dejado en el camino casi moribundo, pero la parábola es dicha por Cristo en respuesta a una pregunta que le acaban de hacer. ¿Quién le acaba de hacer esa pregunta? Precisamente un experto de la ley que vino a Jesús, o sea, un fariseo, o sea, un saduceo, o sea, aquellos que no son ni cristianos, ¿no? Pero un experto de la ley vino y le hizo esa pregunta y le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Le dice a Jesús, este experto de la ley. Y Jesús le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice este experto de la ley, bueno, ¿quién es mi prójimo? Cristo quería mostrarle quién era su prójimo y le dice, déjame contarte una historia. Y cuenta la historia del buen samaritano, cuenta la historia de un hombre que sale de Jerusalén rumbo a Jericó y es herido, es asaltado en el camino, llega al sacerdote y lo ve y se pasa de filo. Ay, pobrecito, se pasa de filo. Mira, está sangrentado. Mira, está con sus ropas
ya rotas, porque forjeció con el asaltante y se dieron y demás cosas, y ahí lo dejó botado, ahí lo dejó tirado. Luego viene el levita, dice, por el mismo camino, lo ve y también pasa de filo, se pasa de alto. Estos dos hombres que pasaron de largo eran judíos, tanto aquel persona que fue asaltada también era judía, porque venía de Jerusalén, iba a Jericó. Estos levitas también eran judíos, el sacerdote era judío y esta persona asaltada era judíos. El que venía de Jerusalén a Jericó, todos ellos, esos tres, eran judíos. Mi pregunta es, ¿por qué no tuvieron misericordia de él? Pero ahora viene un samaritano que no se lleva históricamente, no se lleva bien con los judíos, que siempre tenía este samaritano como animosidad, ¿no? Animosidad, y ve al judío y se detiene. Y este samaritano es movido a compasión. Le sana sus heridas, dice la Biblia, lo monta en un caballo, quizás, en un camello, en un burro, no sé, y se lo lleva a un lugar donde lo puedan cuidar, le paga su estancia y que lo cuiden también, y les dice, miren, les dejo este dinero, pero si es más, cuando regrese te lo pagaré. Fíjense, no solamente ahí se los aventó, miren, aquí les dejo un judío, un compatriota de ustedes, tal vez, ¿no? ¿Y quién es este? Pues quién sabe, pero pues ahí se los dejo, ahí nos vemos, ¿no? No, dice que él se encargó de llevarlo, sanó sus heridas. Y dice que les dijo, miren, al mesón le dijo, mira, aquí te dejo ese dinero, atiéndelo. Si necesita desayunar, comer, cenar, ahí toma ese dinero. Pero aún así, si esa persona no te alcanza con lo que te estoy dando, de regreso te lo pagaré. Voy yo a hacer mis cosas. Pero ese tiempo que él utilizó, que él invirtió en cuidarle, transportarle, a lo mejor no podía ir muy rápido. ¿Por qué? Por sus heridas. Y todavía colocarlo en un lugar, en un mesón, no sé, ¿en qué sería? En un hotel de 5 estrellas, de 2 estrellas, lo que sea, ¿no? Un hostal, ¿no? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que provocó su emoción y lo llevó a una acción a él, a una acción de por lo menos estabilizarlo, de tenerlo bien, y de regreso pasaré. Si él ya se fue, si no me dio las gracias, no pasa nada, no pasa nada, pero de regreso pasaré contigo, mesón, y te diré, ¿te alcanzó el dinero? No, si no te alcanzó, te pagaré el resto. Ahora Cristo le dice a este experto de la ley, que posiblemente era fariseo, ahora ¿tú qué dices? ¿Quién fue el prójimo en esta historia? Y la pregunta es para ustedes también, ¿quién fue el prójimo en esta historia? Pues el buen samaritano, ¿no? Que cuidó, que protegió, que sanó, que proveyó. No me imagino si también él le ayudó en lo moral, también le dijo unas que otras palabras, como diciéndole, mira, el dinero va y viene, no te preocupes, el caballo que te robaron, mañana lo puedes volver a comprar, trabajando duro, y lo llenó de emotividad, porque precisamente él venía muy emotivo, ¿no? Esta persona. Bueno, cuando este experto de la ley, este fariseo o saduceo o lo que sea, él le dijo quién era su prójimo, y dijo el samaritano, y dijo, bien sabes quién es el prójimo. ¿Qué haces tú y yo que nos comportemos más o menos como el levita, hermanos? O como el sacerdote muchas veces, y no como el buen samaritano. ¿Sabes qué no hay? Disposición de nuestro corazón. Diga conmigo, disposición del corazón. Diga una vez más. Pensemos en eso, hermanos. Recuerde lo que este hombre hizo. Él vio, él sintió y él que actuó. Una vez más, él vio, él sintió y él actuó. Esas tres cosas son vitales a la hora de impartir misericordia. Ver la necesidad,
sentir la necesidad y actuar en medio de la necesidad. Si recuerdas esas 3 acciones, ya me doy por buen servido en este sermón. Si recordamos esas 3 acciones, que es ver, sentir y actuar. Ya con eso me doy por bien sentado. Si lo van a recordar y ya le paramos al sermón y ya nos vamos. Ya con eso es suficiente, hermanos. No vas a ser más fácil en distinguir o en discernir a la hora que yo veo, a la hora que yo siento y a la hora que yo actúo. Eso me va a ayudar a discernir, a distinguir qué es lo que yo debo de hacer a la hora en necesidad de misericordia. La primera cosa que me impide es en ser misericordioso. ¿Qué es la primera cosa que me impide para yo ser misericordioso? Es la falta de visión, ver. Porque este samaritano, ¿qué hizo? Vio. Entonces, cuando yo no soy buen misericordioso, o que me impide ser misericordioso, es que no veo. La segunda cosa que me impide que yo sea misericordioso es que yo no sienta. Falta de sensibilidad. Y si esas cosas están ausentes, entonces lógicamente, si no tengo visión, si no siento, pues lógicamente no voy a actuar. Lógicamente, es eso. La pregunta que tengo que hacerme es: ¿qué obstaculiza mi visión, hermanos? ¿Qué me impide ver las necesidades de los demás? Hay varias cosas. La primera con la que cada uno de nosotros nace es con un egocentrismo, hermanos. Caminamos en la vida usualmente con ese tipo de egocentrismo, mirando hacia adentro, siempre prioridad, mi necesidad. No veo las necesidades de los otros, veo mi necesidad. Ay, ya se me acabó esto, me lo voy a comprar. Y no veo las necesidades de los otros, ¿no? Entonces, para dar, por ejemplo, para dar yo, entonces calculo primero si tengo suficiente para el resto del mes. ¿Sí o no? Para dar, entonces yo primero calculo si lo que tengo me va a alcanzar para el mes. Si no me alcanza, con la pena, pero te quería ayudar, pero con la pena no puedo ayudarte. No pienso en tanto si esa persona, por ejemplo, tiene 5 años sin tener primero mi necesidad, primero lo mío, y después si veo que sí me alcanza para el mes, entonces te doy. Pero no ves que esa persona ha tenido necesidad mucho más tiempo que un mes que tú estás calculando ahí. Entonces esa forma egocéntrica que Cristo tiene que venir precisamente a sanar nuestros corazones, hermanos. Hace que yo me involucre mucho más en la vida de los demás y deje de ver mis necesidades propias. Por ejemplo, hay una expresión: ojos que ven y ojos que ven de más. ¿Ese sí no se lo sabe? ¿No se lo saben? Ojos que ven de más. Nada más quería probarlos a ver si sabían. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo me hago de la vista gorda, por así decirlo, ¿no? Nosotros lo decimos así en México. Mejor no sé, mejor no me entero, mejor no me involucro. Eso puede ser cierto, pero no es la vida cristiana eso, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, es una forma más ligera de vivir, pero menos angustiada, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no me entero de los problemas y tengo una vida mejor, ¿no? Más ligera, menos angustiada, pero también les voy a decir, menos cristiana. Menos cristiana. Cristo no quiere que nosotros seamos insensibles. Cristo nos quiere involucrados, íntimos, nos quiere relacionados.
Si tendrá un costo, sí, hermanos. Tendrá un dolor, sí. Tendrá un sacrificio, sí. De eso es que trata la cruz. Si fuera fácil, todos hubiéramos ido a la cruz y pagar nuestro pecado y ya. Hay un costo que pagar todo esto. De que hay un sacrificio, de que hay una causa por la cual vale la pena pasar todo esto, hermanos. Pero aislada la persona, no comprometida la persona, no estoy representando bien la vida cristiana. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, dice que cuando comenzó a hacerse la iglesia, dice la Biblia que todos tenían en común todas las cosas. ¿Qué tienes? No, pues ¿qué creen? Que tengo un carro en este y en esto. Tengo 2 carros, pero les doy el viejito, el que ya no funciona, el tartamudo, el viejito que ya no funciona. Ay, hermano, ¿y tú con qué te vas a quedar? Yo con mi Audi y no sé de números de eso, ¿no? Yo con mi BMW y toda la cosa. Oye, ¿quieres dar lo peor? Pues es que lo que ya no ocupo, pues mire, de que ya no lo ocupo, que lo vende, que le den 5 pesos. No, hermano, esa no es misericordia. Esos ojos que no ven, corazón que no siente. Si tuviera mente, tenemos la vida cristiana, hermanos. Miren, yo doy mi carro. Bueno, lo medio doy porque no lo he pagado totalmente, pero lo medio lo doy. Entonces ustedes lo pueden vender y bueno, ¿no? Pero cuando no tienes una vida cristiana, hermanos, ojos que no ven, corazón que no siente. Es muy difícil que usted vea, por ejemplo, va a una embarcación, vea en alta mar a uno que se está ahogando, tratando de salvar a otro que también se está ahogando. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Es básicamente un estado de sobrevivencia. Y yo creo que mucha gente vive en la actualidad sobreviviendo. Imagínate que tú entras en un crucero de 500 personas. Y desde la entrada hay una información de seguridad y que nos dice que el barco está equipado con salvavidas. Pero nada más hay 300 salvavidas y los pasajeros son 500. Y resulta que hay un accidente en alta mar y ese barco comienza a hundirse y todo el mundo se tira al agua y hay personas arriba tirando los salvavidas, pero tú te acuerdas que solamente hay 300 ¿qué? Salvavidas. ¿Qué haces? Sálvese quien pueda, que quién sabe qué. ¿Sí vieron una acción así de un candidato, precandidato? ¿No? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Eso. No tengo que decir nada, ¿verdad? No tengo que decir nada. De que yo me ahogue, pues mejor que se ahogue esa persona y yo me echo a correr. Ya más o menos les clarifiqué más el asunto de esto, de lo que se vio. A la hora de tratar de sobrevivir, hermanos, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Tú vas a sobrevivir o que sobreviva tu vecino o tu hermano? A ver. ¿Mi vecino o yo? En el estado de sobrevivencia, hermanos, nos volvemos las personas más egoístas del mundo, porque la meta, ¿cuál es? Precisamente sobrevivir, ¿no? Y sabes que hay una gran cantidad de la población humana que están en ese estado viviendo, y no están viviendo, sino están sobreviviendo. Y esa es la situación precisamente de la vida abundante que Cristo compró, para que ya no sobrevivamos, sino que vivamos una vida plena en Dios. Porque ¿qué te dice Dios? Yo ya pagué por todo eso. Hablando de la figura del barco, ¿no? del crucero. Yo ya pagué por tus salvavidas. Y no solamente hay 500 salvavidas para 500 pasajeros, sino hay 700 salvavidas por si alguien más se integra en este barco, en este crucero. No solamente hay salvavidas, sino hay lanchas. Cuando tú las arrojes, esas lanchas van a expandirse y se van a formar para que tú remes y vayas hasta la orilla de la playa. Es lo que te dice Dios. Pero nosotros, como vivimos en una vida egocéntrica, sobreviviente en esta vida, lo primero que yo tengo que es sobreguardar mi vida y la vida de las personas, pues
Dios tenga misericordia, yo ya voy con mis salvavidas. Ay, pastor, pero tiene que ver que todas las necesidades no muchas veces son cubiertas. Sí, yo estoy de acuerdo, que no todas las necesidades son cubiertas. El apóstol Pablo vivió sobreviviendo, perdón, no vivió sobreviviendo, pero vivió en necesidad el apóstol Pablo, ¿no? Vivió el apóstol Pablo como pobre, pero enriqueciendo a muchos, ¿sí? Decía Pablo, estamos tristes, entristecidos, pero siempre gozosos porque llevamos la cruz del evangelio, porque mostramos la salvación a muchas personas. ¿Sabían que hay mucha gente que ha estado dispuesta a ser, por ejemplo, específicamente misioneros, que ya ellos ya tienen su pensión, ¿no? Que ya cumplieron el tiempo de su trabajo y son pensionados, y ahora lo que ellos hacen es irse a las comunidades a las que tienen necesidad, con su pensión compran despensa, van, llevan esa despensa y están allí colaborando, están allí ayudándoles a las necesidades, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, levantando sus casitas, sus chocitas, allí estando, hermanos. ¿Pero por qué? Porque ellos han entendido, o sea, ya es lo que necesitamos para descansar en mi hamaca con mis cocos y con la gente que me echa airecito. Ya cumplí mi estado de trabajo. No, hermanos. Cuando nosotros entendemos la necesidad, y como Pablo, que en realidad fue el apóstol Pablo que no sobrevivió, sino que vivió en necesidad, porque él dijo, en apuros, mas no desesperados. O sea, pasamos esta situación, pero cálmense. Un naufragio, ¿no? ¿Saben lo que es un naufragio? Se rompe totalmente el barco, tú te quedas a la deriva, te agarras de cualquier tipo de madera, de cualquier cosa que esté flotando, eso es lo que te va a sobrevivir. Bueno, él padeció todo eso, no solamente una vez, muchas veces padeció todo eso. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia Palabra Fiel? Hemos visto las necesidades, pero no tenemos la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que nos ha quitado precisamente esa sensibilidad, que ha endurecido nuestro corazón. Una de esas es la presencia de heridas del pasado, que nos resiente y como que nos pide una protección de mi corazón para no ser herido como en el pasado. Es que ayudamos a tal persona y la tal persona ni a Dios nos dijo, ¿no? Se fue como vino, ¿no? Como solo vino, ¿no? Nada más así, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Hermanos, muchas veces nos amurallamos en protegernos para no ser heridos, que rehusamos o nos ponemos una venda en nuestros ojos para no ver las necesidades en la actualidad. A veces hemos dicho, la próxima vez no me pasa. ¿Han dicho ustedes eso? Yo lo he dicho. Pero Cristo no anduvo así, hermanos. A Cristo le pasó una vez, le volvió a pasar, y ¿sabes qué? Le sigue pasando con cada uno de nosotros. En otras palabras, todas las veces que ocurra, pero ¿por qué, Señor? Precisamente porque en la cruz yo ya pagué por todas las veces que iban a ocurrir, y tú no las puedes pagar porque yo ya las pagué. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando se para frente al sol, como que su cuerpo proyecta una sombra en el suelo, más o menos? Cuando usted se acerca a Dios, precisamente la sombra de Dios lo arropa a usted. De manera natural, Pablo les dice a los corintios, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Señor. Somos transformados, hermanos, pasivamente. ¿Por qué digo que somos transformados pasivamente? Porque yo no puedo transformarme a mí mismo. Yo no me puedo transformar.
Yo no puedo cambiar este corazón duro, este corazón dolido. Yo no lo puedo cambiar, hermanos. Por eso es que estamos siendo transformados pasivamente, porque alguien lo está haciendo. Alguien lo está haciendo. Y ese alguien, lógicamente, es Dios, que está haciendo que mi corazón se vuelva más sensible. Porque está taladreando tu mente, Dios. Porque está taladreando tus sentimientos, Dios. Y eso que Dios está haciendo te va a llevar a la acción. Recuerda la palabra de Cristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Lo que tenemos que hacer es permanecer únicamente. Tu acción que vas a tener que hacer en medio de ese rompimiento de tu corazón duro es permanecer en Cristo. Dice, y lo demás yo lo haré, porque dice permanecer, y entonces tú darás fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si tú te apartas de Dios, no permaneces con Dios, no puedes hacer ningún cambio en tu vida. Y entonces vas a estar toda tu vida frustrado, vas a estar toda tu vida dolido, vas a estar toda tu vida, pues ya me lo hicieron hace 5 años, ya no me lo vuelven a hacer, y de eso yo me resguardo, que nadie me lo volverá a hacer, ¿no? Hasta temblamos, ¿no? Así, nadie me lo va a poder hacer, ¿no? ¿Qué nos impide sentir, hermanos? Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Y eso ya lo tocamos hace un par de meses, cuando estábamos hablando de esas cartas en la serie. Dice Juan, primera de Juan 3, 17 y 18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahí hace la pregunta Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo? ¿Cómo si tú ves, si tú tienes bienes? Y no me estoy diciendo que tienes bienes de sobra, porque es muy fácil dar cuando nos sobra. Es muy fácil dar cuando yo tengo, no sé, 5 millones y se trata de dar 1,000 pesos. Ay, no es nada, es como quitarle un pelo al gato, dicen por ahí, ¿no? Es muy fácil dar eso. Pero cuando tú tienes 1,000 y te dicen tienes que dar 500, caray, ¿verdad? Dicen así, ¿no? Caray, ¿no podrás pasar de mí esta copa, Señor? ¿No? Juan está poniendo, al igual que Santiago, una interrogante en cuanto a la validez de nuestra fe, hermanos, que no es movida a la acción por la necesidad del otro. Santiago cuestiona la fe, Juan la cuestiona y dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si mora precisamente el Espíritu que lo ha precisamente regenerado y no ayuda en necesidad. Entonces, como que yo no puedo entender, decía Juan, decía Santiago, no entiendo cómo es que el amor de Dios, según en él, mora, y a la hora de exhibir esa misericordia, pues nada más es cierra tus ojos para no ver. Y como cerraste tus ojos para no ver, ¿cuál es la siguiente acción después de ver? ¿Qué dijimos? No siento nada, y por lo cual pues no voy a actuar nada. Por eso les dije, corazón que no, ¿qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ya ven? Ojos que no ven. Y mucha gente cristiana se la pasa así, miren. No quiero ver, no quiero ver. Porque sabe que Dios ya lo está moviendo, ya oyó. Porque es muy diferente oír: oiga, hermanos, hay una necesidad en esto. Ya lo oí. Pero si quieren pueden pasar a la segunda mesa para que vean no, ya no paso a la segunda mesa. No, porque no quiero sentir y no quiero actuar. Yo no quiero decir que esto es como una ecuación, el dar como resultado a que tengo el amor de Dios. No quiero decir eso. Yo simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que Juan está cuestionando la validez de mi fe, al igual que Santiago, cuando eso está produciendo que al menos yo pueda manifestar mi fe de esa manera.
Y por lo menos la misericordia nos permite ver en acciones la validez de mi fe o la salud de mi fe, porque tal vez mi fe esté enferma, hermanos, y quizás la tengo enferma yo y necesito que Dios sane mi fe también. Yo creo que eso es la misericordia y nosotros nos permite ver la validez o la salud de mi fe, hermanos. Y Cristo promete también, vamos a la tercera y finalmente, Cristo promete una bendición, una extra dosis para aquellos que han aprendido a ser misericordiosos. Pudiéramos decir que hay un estímulo a la misericordia. Pudiéramos pensar en el amor de Dios. Juan dice que si el amor de Dios está en ti, eso te va a mover. Te va a abrir tus ojos, te va a dar visión y te va a hacer sentir la necesidad para que pudiéramos hablar del amor que siento por el otro en una manifestación de actuar por el otro. Bueno, esos dos, el mejor estimulador para ser misericordioso, hermanos, es el amor de Dios. Es lógico. ¿Usted tiene amor? ¿Siente el amor de Dios en su vida, hermanos? ¿Siente el amor de Dios en su vida? Como decía Pablo, el amor de Dios me constriñe, no me deja otra alternativa que no sea actuar en favor de Cristo, hermanos. Porque mi amor es todavía defectuoso, mi amor es imperfecto, pero aún así, aunque es falible mi amor, hermanos, es mejor el amor de Dios que me arrincona. Por eso dice, el amor de Dios me constriñe, me arrincona, me pone entre la espada y la pared. No hay otra alternativa más que manifestar el amor de Dios. No hay otra. Es, por ejemplo, que estás exprimiendo un limón, estás exprimiendo. Pues muchos decimos, hasta la última gota del limón. Bueno, el amor de Dios nos constriñe, decía Pablo. ¿De quiénes, hermanos? Precisamente de aquellos que han buscado de Dios. Vamos hacia el final. Pero lo que necesito es una mayor dosis del amor de Dios, hermanos. De manera que en ocasiones nos falta misericordia porque yo estoy viviendo suficientemente lejos de Dios. Y para yo manifestar o tener el amor de Dios, yo necesito estar más cerca de Dios, como que para experimentar el amor abundante, sanador de Dios en mi vida, hermanos. De tal manera que al experimentarlo y ser lleno de ese amor de Dios, yo pueda decir, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Misericordia amorosa, hermanos, para aquellos que están a mi alrededor, dice Dios. Hermanos, si queremos representar bien a nuestro Dios, tenemos que tener la necesidad de desarrollar un corazón misericordioso. Diga conmigo, desarrollar un corazón misericordioso. Desarrollar un corazón misericordioso. Si Palabra Fiel quiere ser una iglesia que verdaderamente represente la imagen de Dios, el carácter de Dios adecuadamente, tú y yo vamos a tener que seguir respondiendo a este sermón del monte de una mejor manera cada vez, hermanos. ¿Sabe? Dios tiene grandes bendiciones en el futuro, mediano plazo para esta iglesia. Pero gran parte de esas bendiciones van a depender de la respuesta de Palabra Fiel en esta serie que estamos llevando. Van a depender de la respuesta que es. Porque esta serie precisamente nos está confrontando con cosas del día a día, hermanos. En esas tres todavía bienaventuranzas que vamos a compartir, nos va a estar cuestionando nuestro día a día, nuestro caminar, si obviamente somos cristianos verdaderos, genuinos en nuestro diario vivir, y cómo Él espera a Dios
que nosotros podamos exhibir su carácter en medio cuando estamos caminando, en medio de las necesidades. Este es el testimonio que quiere Dios que tengamos, hermanos, en respuesta a que realmente portamos la imagen de Dios en nuestra vida. Que Dios nos siga, hermanos, moldeando, porque hasta en eso Él es misericordioso, hermanos. Él nos moldea con mantos de gracia, pone ese bálsamo encima de nosotros para darnos forma, para moldearnos. O sea, necesitamos estar en el banco de un escultor, donde Dios empieza a hacer maniobras, figuras, y Él moja con su manto protector nuestras vidas para que precisamente ese yeso o ese barro no se endurezca, y le pone un manto mojado para que esté blando, para que cuando empiece Dios a moldear eso, estemos sensibles, estemos adaptados al mover de sus manos, y Dios nos vaya formando. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? Ser misericordioso, ser dadivoso, dejar de ver si tengo para el mes, para poder contribuir para la necesidad que hay. Bueno, Dios, tú proveerás. Yo se los puedo decir, yo lo he hecho, hermanos, y yo he comprobado que Dios no nos deja. Yo soy un testimonio de eso, de cuando menos tengo, a lo mejor es cuando más doy, y cuando veo, dije, pues Dios va a proveer, y de repente Dios, no sé cómo lo hace, pero lo hace Dios, porque Él tiene todo el poder, Él es sabio, Él es todo Dios, hermanos. Entonces, Él tiene la paciencia para con nosotros una y otra vez, y nos trata el día de hoy, hermanos, y nos tratará el día de mañana. Y esto implica que tenemos que tratar con el hermano hoy y mañana y el próximo año, o los años que sean necesarios. Que yo pueda ver continuamente si hay un mal en mi vida, si hay una deficiencia en mi vida, que yo no estoy contribuyendo y estoy portando bien la imagen de Dios para el hermano, para la hermana. Y que si mi hermano necesita algo, pues yo esté dispuesto, y no decirle, oye, tengo el más viejo, ¿lo quieres? Porque el nuevo yo lo uso. No. Luego a veces así somos, hermanos. Entonces, entendamos que Dios quiere que seamos misericordiosos, seamos bondadosos. Amén, hermanos. Amén.